Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 23 al 25. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que has concedido a cada uno de nosotros, por todos los privilegios, bendiciones que nos has concedido en Cristo Jesús. También las responsabilidades de representarte, de mostrar a otros que tenemos un Salvador que puede cambiar vidas, transformar nuestros corazones y también alcanzar a familias completas y mostrar a través de los hogares de tus hijos, Señor, una forma diferente, una manera diferente de vivir. Te ruego, Padre, que tú bendigas a cada uno de nosotros, los que no están hoy aquí por causa de enfermedad, que tú les sanes. Y bendice, Señor, este tiempo. Te ruego que tú uses este tiempo para alabanza y gloria tuya. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos aprendido a lo largo de bastante tiempo que la familia fue diseñada como una unidad con roles que reflejan su sabiduría y su amor. Hemos aprendido que esos roles que Dios ha establecido para el esposo y para la esposa no fueron consecuencia de la caída, estaban antes de la caída. La caída lo único que produjo fue esa alteración, fue un sufrimiento a causa de la naturaleza pecaminosa, no de los roles que Dios había establecido en el pasado. El liderazgo del esposo queda plasmado desde Génesis y va corriendo a lo largo de la Biblia y nunca significó dominio, siempre significó responsabilidad espiritual. Sin embargo, el liderazgo masculino en una casa, en un hogar, incluso en una iglesia, florece cuando la esposa y cuando los hijos apoyan. El liderazgo de un varón en un hogar es parte de su, no es una, ¿cómo diríamos? No es un mandato. Nunca vamos a ver en la Biblia un mandato al varón que diga, yo te mando que seas el líder de tu hogar. No lo vamos a ver nunca. Lo que sí vamos a ver es, varón, eres el líder. Eso es lo que vemos. Es decir, no se manda, se asume que el varón va a dirigir la casa, va a ser el responsable, pero ese liderazgo solamente va a florecer o florece y da bonitas flores cuando este liderazgo es apoyado por la esposa y por los hijos con amor, respeto y obediencia. Les platicaba de esa pequeña historia de cuando yo era niño que iba en preescolar. Ya había preescolar, sí existía el preescolar. Todavía había preescolar en mi época. Y un día llegaron, yo no sé cómo, pero llegaron ahí a unas personas vendiendo flores en macetitas. Y se me ocurrió comprar una macetita. Y cuando llegué a mi casa, es una florecita, creo que se llama plumbago, así se llama, creo que es verde con florecitas azules. La llevé a mi mamá y mi mamá a lo largo, bueno, eso estoy hablando de 1982, ya había plantas y no eran carnívoras. Tenía esas plantitas y si un día me llegan a visitar, afuera de mi casa está una enredadera de plantitas azules. Es ese mismo plumbago, lo fue plantando, vivíamos en el centro, lo fue plantando de un lugar a otro y donde quiera que estaba plantaba ese arbolito, esa plantita y ahorita en verano cuando después de que llueve y se seca la lluvia, se pone bonito, o sea, se llena de azul. Porque es bonito cuando un arbolito, cuando una plantita, una florecita florece, se ve muy bonito.
Y así se espera, en cierta manera, el liderazgo masculino en un hogar. No quiere decir que espera el hombre y tiene que esperar que la mujer haga esto o aquello para que florezca este liderazgo. Va a esperar que usted se desarrolle como líder, pero florece más cuando la esposa y los hijos le apoyan. Dice aquí en Efesios 5:23 y luego el 25, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si ustedes notan, no dice maridos sean la cabeza de la mujer. No, dice maridos, el marido es la cabeza de la mujer. Punto. Pero sí les dice a los esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Ese sí es un mandato. El liderazgo de los esposos se basa en ese amor sacrificial. Ayer veíamos con los papás aquí en la actividad esa enorme responsabilidad de sacrificio que se espera de los varones que han conocido al Señor. Yo sé, fuera de la fe cristiana, algunos lo van a hacer, pero sí se espera que los esposos que conocen a Cristo tengan ese amor sacrificial por su esposa, por sus hijos. Van a sacrificar mucho. Van a sacrificar gustos, van a sacrificar tiempo, van a sacrificar esfuerzo, va a significar que van a tener una jornada amplia en el trabajo y van a regresar y del Señor van a tener que sacar fuerzas para hacer su devocional familiar. Lo van a tener que hacer, aunque estén cansados, aunque estén molidos, aunque inclusive hayan trabajado de 6 de la mañana a 6 de la tarde o más. Va a significar sacrificio. Va a significar que tienen algún gusto, alguna diversión y van a tener que guardarla y ponerla en un lugar oculto, desaparecerlo, ya no se hace. Les decía, conocí a un amigo que le gustaban las motocicletas, pero su esposa dijo, no, las motocicletas no se nombran en casa. Porque se caen las personas y el esposo tiene esposa y tiene hijos y si se caen y se mueren, ya dejaron viuda. Entonces, no, la motocicleta no se menciona en casa. ¿Y el esposo tuvo qué? Sacrificar ese gusto, sacrificar el gusto por la moto. ¿Por qué? Porque ama a su esposa, porque la quiere ver de nuevo otra vez en la noche, porque la seguridad no es tanto de él, la seguridad de ella y de su familia está primero. Uno puede decir, no, pero yo sé conducir y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer aquello. Yo les podía decir, yo soy un buen ciclista. No es cierto. También me caí. Entonces, no quiere decir que las bicicletas sean malas, son buenas. Pero piensen en eso. El esposo va a ser la cabeza. No se trata de un autoritarismo, sí está bíblicamente lejos del pensamiento cristiano, la idea de un papá donde los hijos no pueden respirar, la esposa no puede respirar, los hijos no pueden hacer esto, tienen que andar completamente en silencio porque el esposo es el Señor y Rey. No está hablando del Señor y Rey, está hablando de la cabeza sacrificial del hogar. Pero incluso el mejor líder del hogar necesita apoyo. Tienen esta carga. Es algo que Dios les dio, es su llamado. Ser el líder de su hogar es su llamado, su responsabilidad, y llevan esta carga. Y aún el mejor varón en esta iglesia, el mejor esposo en esta iglesia, va a necesitar apoyo. Siempre lo va a necesitar. No se puede liderar con eficacia cuando no hay respeto. Cuando la autoridad es constantemente desafiada en casa, no se puede. Siempre se va a necesitar apoyo. Y ayer les hablábamos, por eso no lo menciono ahora a las hermanas, pero sí les hablaba ayer a los varones esas responsabilidades que se espera de ellos. Y en verdad puedo decirles que es una carga enorme.
que si ustedes, hermanas, no les ayudan en oración, les va a ser prácticamente imposible. Y les pueden preguntar a sus esposos cuáles son las cosas que les dije ayer a sus esposos. Y si vieron que no me pusieron atención, se las puedo mandar a los esposos en Word para que la puedan leer con calma. Pero hermanos, hermanas, el mejor líder del hogar necesita su apoyo. Dice Efesios 5, versículos 22 y 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La palabra sujeta no es, en primer lugar, no dice esposos sujeten a sus esposas. No lo dice. Y no va a encontrar ningún mandamiento en que diga esposos sujeten a sus esposas, pero siempre va a encontrar esposas sujétense a sus maridos. Es un acto voluntario. Va a ser algo difícil, eso es cierto. Va a ser algo difícil y esposos, ya lo vimos cuando era el día de la mamá, háganle más el trabajo a sus esposas de sujeción más fácil, que no sea muy complicado hacer cumplir este mandamiento para ellas. Pero la idea es ponerse bajo autoridad. Las casadas pónganse bajo la autoridad de sus propios maridos como al Señor. Pongan en mente a Jesús, no a sus maridos, porque a sus maridos sí es complicado probablemente sujetarse. Pongan en mente a Jesús. Eso es lo que está invitándoles a hacer. Las casadas pónganse bajo la autoridad de sus propios maridos como al Señor. A veces no van a estar de acuerdo con las decisiones que ellos hagan, mientras no sea pecado. Quede claro esto, mientras no sea pecado, respeten la autoridad. A veces simple y sencillamente es cuestión de que el esposo dijo, pues está más bonita esta pintura amarilla que el azul que me dijo ella, y trae la pintura amarilla. Y yo entiendo, eso va a hacer que la casa se vea chillona hasta más no poder. Deje que se dé cuenta después. Al fin es el que trabaja y va a tener que pintar la casa de azul después. Pero respete la autoridad. Va a ser difícil y como les digo, no implica que si su esposo está haciendo algo que bíblicamente y claramente es pecado, usted simplemente no dice nada, no dice eso. Pero sujetarse va a implicar respetar su autoridad. Ore por él. No cada día. Y sí, a veces es bueno que le diga a las hermanas, pueden orar por mi esposo, pero en general es responsabilidad de usted en casa. Ore por él. Doble rodillas por él. Cuando finalmente ustedes como matrimonio, ya sea uno antes o uno después, cierren sus ojitos y vayan a estar con el Señor, el que va a dar cuentas del hogar va a ser su esposo, no la esposa. Dios no va a llamar a cuentas a la esposa por las decisiones que se tomaron en el hogar, lo va a hacer su esposo. ¿Pueden saber entonces el tamaño de la presión que tienen? Ellos tienen que hacer lo mejor que se pueda. Tienen que buscar al Señor, tienen que leer la Biblia, tienen que buscar consejo, tienen que andar de aquí para allá, cuidando de hacer lo mejor que se pueda, porque la carga está sobre ellos. No va a decir, a ver, esposa, ¿por qué se tomaron? Eso no va a suceder en el tribunal de Cristo. Va a traer a usted, esposo, va a traer a su esposo.
Él es el responsable del hogar, lo ve Dios así, independientemente de si su esposo es tímido, si su esposo es muy voluntarioso, si su esposo es enérgico o si su esposo es callado y quieto. De todas maneras, él va a dar cuentas a Dios de lo que pasa en el hogar, de lo que pasa, de cómo se enseñó la palabra de Dios en el hogar, de cómo se vivió la palabra de Dios en el hogar. Él va a dar cuentas de eso. Entonces, imagínense la enorme presión que tienen. Es enorme, ¿verdad? Ore por ellos, ore por su esposo, doble rodillas por él. Las hermanas pueden, que ya no tienen a sus esposos, pueden orar por si tienen hijos, por sus hijos, que son esposos ya de alguna hermana o van a ser esposos de alguna señorita, porque van a tener una presión tremenda. Muchas cosas están sobre ellos. Cómo una esposa puede ayudar al liderazgo de su esposo, respetando su autoridad, orando por él diariamente, constantemente. Usted a veces va a sentir, pero es que parece que no cambia, es que usted no lo puede cambiar. ¿Quién lo puede cambiar? Dios. Él es el que tiene que obrar en el corazón de su esposo para que él sea el que lo cambie y el cambio sea duradero, profundo y verdadero. Si les ha tocado un esposo difícil, ore por él. Si les ha tocado un esposo que busca al Señor, que está ahí al pie en el Señor, no deje de orar por él. Sujetarse, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La mujer respete a su marido, dice el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El esposo tiene no la obligación, el mandato de amar a su mujer como Cristo lo hizo. La mujer tiene el mandato de respetar a su esposo. Evite ridiculizarlo delante de sus hijos o en público. A veces lo hacen tal vez de manera, como diríamos, velada en forma de peticiones de oración. Puede orar por mi marido que es esto y esto y esto y esto, y lo quema sabroso. Y ahí está en la lista de oración de las hermanas, bien quemadito así asado. No sea menos, ¿cómo se llama? Más discreta. Obviamente, a lo mejor usted tiene amigas muy, muy cercanas y tal vez allí, pero no lo queme en público. Me acuerdo de una hermana, ya no está aquí, por eso puedo, y no les voy a decir su nombre. Y no me pregunten porque no se los voy a decir. Y al que venía conmigo, no les vayas a decir, y no lo vean. Eh, Fuimos a visitar a este matrimonio y nos contó un montón de cosas. Y yo me decía, pero es que yo soy un niño, no me cuente tantas cosas, eso no lo quiero oír. Pero qué pena. El esposo estaba ahí con una cara roja, 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 roja de la vergüenza. ¿Creen que solucionó su problema? No, lo hizo más grande. Evite ridiculizar a su esposo en público, a sus hijos, delante de sus hijos, decir que él no sabe hacer las cosas, que él no lo puede hacer bien. Ore por él, respételo, anímelo. Yo sé que su esposo y la mayoría de los hombres no vivimos esperando que nos animen. Yo lo digo como pastor. Generalmente no estoy esperando que me den las gracias o que hagan algo, o que me den. No, si viviera para esperar eso, pues me quedaría sentado, y me deprimiría. No, a mí me da mucho gusto servirles con o sin palabras, pero sus esposos, y probablemente también lo van a hacer y también van a seguir adelante, pero de vez en cuando anímenlo. De vez en cuando, unas palabras de gracias. De vez en cuando unas palabras de me gustó lo que hiciste.
Me acuerdo de mi mamá que le dijo a mi papá ya al final, gracias por todo lo que hiciste por mí. Y ya estaba yo pensando en qué cosas hizo. No, la acondicionó la casa para que ella pudiera vivir en la casa. ¿Se acuerdan que ella tenía su problema de insuficiencia renal? Bueno, le acondicionó un cuarto, le acondicionó el baño, le acondicionó una camita, le acondicionó un montón de cosas para que no tuviera que estirarse, para que no tuviera que hacer esto o aquello. Obviamente la dejaba hacer sus cosas, pero le acondicionó muchos lugarcitos dentro de la casa para que ella viviera más cómodamente. Aprovechó sus habilidades para hacerlo. Y cuando se iba era era parte de lo que le dijo, gracias, gracias por hacer muchas cosas por mí. Fue algo bonito. Y es algo bonito. Pero no se esperen, hermanas, a el último instante de su aliento para decir a su esposo gracias. Yo sé que están agradecidas, pero de vez en cuando un gracias por lo que haces por nosotros. Y vale la pena el acento, ¿se acuerdan de esa frase? No es lo mismo hartas gracias que hartas gracias. No sean así esposos, que no les tengan que decir hartas gracias. Mejor que les digan hartas gracias. Y con esa ternura que suelen tener. Amar, respetar, formas en que una esposa ayuda a su esposo a cumplir con la enorme responsabilidad de ser el líder del hogar, el que va a dar cuentas a Dios delante de Dios en la final jornada por lo que hizo en el hogar. Cómo ayudarlo, esposa, respete su autoridad, ore por él, no lo ridiculice, aliéntelo, denle consejos. Es cierto, a lo mejor les tocó un naval que no oye consejos. Bueno, ore por él para que oiga consejos. Pero me acuerdo, había hace muchos años una persona, una hermana que si veía que algo estaba mal, explotaba y empezaba a gritar, a decir cosas. Es que no lo están haciendo bien, es que... Y conocí a otra hermana que cuando veía que algo no estaba bien, su frase era, yo veo que esto está así, deberían de, pero así con ese, deberían de. Te ayudaba a escuchar lo que debería uno, lo que sería bueno hacer. Y no se sentía uno enojado por una forma explosiva, golpeante y humillante de querer que se hicieran las cosas a la manera de la hermana. No se trata de guardar silencio aun cuando vean que las decisiones están feas. Pueden dar consejos con sabiduría y con humildad. Y hermanos, acepten sus consejos. Recuerden que Dios les puso como líderes, no porque ustedes sean más sabios que ellas, sino porque así es el rol sabio que Dios decidió establecer. Y a ustedes como ayuda idónea, no es para que ustedes siempre estén en silencio, es también para que ustedes puedan dar consejos, pero háganlo sabiamente. Busquen el momento, ahí con el platito de sopa. Hagan un platito de sopa de letras y pongan el consejo ahí escrito con la sopa de letras. Que el esposo cuando vea la sopa, vea el consejo, tira la basura a tiempo, ya lo ve, ya se come la sopa. Denle consejos, aconséjenles. Es bueno, como les decía, por ejemplo, aquí está la hermana que adorna, imagínense que no, yo quiero que los adornos sean como yo quiero, estaría todo feo. En verdad, la hermana que adorna, lo hace bien. Yo soy más simple, los que me conocen soy bastante simple. Si por mí fuera el día de la mamá sería unas mesitas con sus salsitas y eso es todo. Pero ya llega alguien y le pone adornitos porque yo soy bastante simple. Acepten consejos, hermanos, pero hermanas, aconsejen con humildad y sabiduría. Recuerden
El papá, el esposo lleva el peso del liderazgo. Dios le ha dado no el mandato de ser el líder, Dios lo asume a él ya como líder. Se espera del esposo que sea la cabeza del hogar, siguiendo a Cristo. Eso es una enorme responsabilidad. El hombre tiene que levantarse temprano y aunque llueva o haga sol, se tiene que levantar a consultar a Dios, a orar a Dios, a leer la palabra de Dios, a estar en comunión con Dios y además llevar el hogar. Liderar a la esposa hacia Cristo, liderar a sus hijos hacia nuestro Señor Jesucristo, resolver los problemas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y necesita una aliada en el hogar. Una esposa que respete su autoridad, que ore por él, que no lo ridiculice, que lo anime, que le dé consejos. Dice capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el 1 dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Noten para los hijos esa frase importante, esas dos palabritas, en el Señor. Carnalmente a veces es difícil, ¿verdad? Especialmente cuando un hijo se da cuenta que no es el preferido. Y los papás, aunque lo nieguen, sí tienen preferidos. Pero en el Señor va a implicar que también van a necesitar la ayuda del Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, dice ahí, porque esto es justo. Literalmente es porque esto es su deber. Ese es el deber de los hijos. Obedecer. ¿Cómo ayudar al liderazgo de su padre? Recuerde, su padre va a dar cuentas no necesariamente de las decisiones que usted tome, pero sí va a dar cuentas de la enseñanza que le dio a usted, de cómo le guió a Cristo para que usted tomara decisiones. Si usted, joven, señorita, al final de cuentas no tomó decisiones sabias, eso sí ya es responsabilidad de usted. Pero aprenda a obedecer. Obedeced en el Señor, porque esto es justo. Hágalo de buena actitud, con alegría. Le sabe mejor el ir a las tortillas contento que ir a las tortillas refunfuñando. Le sabe mejor ayudarle al papá en las cosas que está haciendo, que estarlo haciendo refunfuñando y enojándose y haciendo bien enojado. Me acordé de un video que estaba viendo que el papá le dice al niño que le traiga la bolsita de huevos que dejó en la camioneta. Y el niño empieza a gritar y llega a la camioneta y ve una bolsa y avienta la bolsa y está buscando ahí en la camioneta y luego le grita el niño al papá, ¿qué bolsa es? Es la amarilla. La de los huevos que estrelló en el piso. Y cuando llega el papá, pues se lo surte. Obedezcan con buena actitud. Eso anima a los papás. No nada más al papá, también anima a la mamá. ¿Verdad, mamás? Que los hijos obedezcan con alegría. Respeten la autoridad del papá, aunque a veces no comprendan lo que están decidiendo. Y hablo a los que están en casa, yo sé a los que están fuera de casa, que ya son adultos, que ya están viviendo en otro lugar. Su deber es honrar a sus papás. Eso no se pierde y no es lo mismo que obedecer. Ustedes ya formaron un hogar, ahora les toca honrar a sus papás. Que la gente hable bien de sus papás en donde quiera que estén. Pero hijos que viven en casa, respeten la autoridad de sus padres, aunque a veces no lo van a entender. A veces, bueno, en muchas maneras los papás ven un poquito más adelante. Ven un poquito más adelante de lo que nosotros como jóvenes, yo algún día fui joven, y algún día, siempre fui chiquito, pero algún día fui joven de preparatoria, y a veces era difícil entender por qué los papás decían que hiciera uno una cosa y no otra.
respete su autoridad. Especialmente oren por sus papás. Si ellos van a dar cierta cuenta de su vida, si ellos van a dar cuenta de cómo dirigieron el hogar, oren por su papá. Los hijos que ya viven fuera y que todavía tienen padres, oren por sus papás. No dividan el hogar con quejas o manipulaciones. Es que mi mamá sí me deja. ¿Alguna vez de ustedes jóvenes han usado esa frase? Es que mamá sí me deja. Generalmente no es cierto. Es la mamá la que no deja. Porque es la que nos da la chancla. Es que y hacemos nuestra carita de Bambi y queremos que la mamá, queremos que el papá ceda. Los papás a veces pueden ceder más rápido que la mamá. La mamá nada más saca la chancla y desaparece la carita de Bambi. Aporte alegría al hogar. Aporte alegría al hogar. Es bonito cuando los hijos están chiquitos, ¿verdad? Los ve uno y andan ahí pululando. Cuando llega uno a la adolescencia es difícil. Yo me acuerdo de algún día fui niño y se ve que se divertían conmigo. Bueno, no me usaban de juguete, pero sí se ve que se divertían conmigo, o sea, pasaban un buen rato. Pero de repente llega el momento en que era callado, silenciosamente callado. No entiendo qué hacía, no hacía cosas malas, pero era callado. Y la casa sí cambió. Después regresé a ser chistoso, pero a fuerza de golpes y sombrerazos. Pero es bonito cuando el hijo aporta alegría al hogar. Es bonito cuando ustedes como hijos, jóvenes señoritas, aportan alegría al hogar, no tensión, no rebelión. A veces pensamos y decimos, es que la adolescencia es rebeldía y decimos eso, pero en realidad, si uno se fija, es un concepto, en primer lugar, nuevo, y es un concepto que no se aplica a todo el mundo. Adolescencia igual a rebeldía no es cierto. No pasa en Japón, no pasa en Rusia, no pasa en África, nada más por alguna extraña razón pasa en el mundo occidental. Porque adolescencia y rebeldía no están equiparadas. Ser adolescente no significa ser rebelde. Sí significa preguntar más cosas, pero no significa ser rebelde. Aporte alegría. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En verdad, ayer les hablaba a los papás sobre todo lo que se espera de ellos, y hermanas e hijos, sobre sus papás hay mucha carga. Y si no están cumpliendo con su responsabilidad, la carga es aún más grande porque tienen que regresar a hacer lo que deben de hacer en el Señor. Necesitan de oraciones, necesitan respeto, necesitan consejos, necesitan obediencia, necesitan caras sonrientes, especialmente en los tiempos difíciles. Y aunque no los tengan, y aunque no lo reciban, ellos lo tienen que hacer, pero les va a costar el doble. Un esposo que ama, una esposa que respeta, unos hijos que obedecen, en el poder del Espíritu Santo, forman un equipo. El hogar se convierte en el reflejo de lo que Dios esperaba. Dios fundó la familia y esperaba que ahí se reflejara el buen gobierno de Dios. Se convierte en un ejemplo para otros. Una familia que vive en Cristo, en el amor de Cristo Jesús, se convierte en un ejemplo vivo del Evangelio. Una familia donde todos están como perros y gatos, separados y molestos
unos con otros, en realidad no reflejan el gobierno del Señor. Y Dios los formó como familia para reflejar a Cristo. El liderazgo del esposo no es cosa liviana, no es algo sencillo. Pero cuando su esposa lo honra en el Señor y sus hijos le obedecen en el Señor, él podrá caminar sabiendo que no está solo, sabiendo que su hogar le respalda. ¿Cómo puede usted ayudar, esposa, a su esposo, a ser el líder que espera Dios de él? ¿Cómo puedes, joven, ayudar a tu papá a ser el líder que espera Dios de él? Esposas, sujetándose a su esposo, e hijos obedeciendo a sus padres en el Señor. Vamos a orar.